Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma, lo cual quiere decir que estamos emitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas: YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Vaughan Live, Odyssey y muchos más. En esta ocasión estamos con Natalie Nopp y nos trae una entrevista titulada Aprende cómo hackear tu mente inconsciente. Bueno, Natalie nos trae varias herramientas diversas y hace un programa muy interesante, muy completo. Voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso. Natalie Nopp se dedica al desarrollo del potencial humano. Trabaja con Jugando tu Vida, un programa de acompañamiento que combina yoga, movimiento, psicología astrológica y creatividad para ayudarte a trabajar con tu mente inconsciente y convertirte en tu mejor versión. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso a nuestra querida invitada. ¿Cómo estás, Natalie? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Muy bien, feliz de estar aquí en Mindalia. Nos alegramos, nosotros felices también de tenerte al otro lado. Mil gracias. Y bueno, yo quería abrir esta entrevista, Natalie, un poquito hablando sobre esta diversidad que tú aunas, ¿no?, en estos programas que ofreces, y preguntarte cómo ha sido tu camino hasta llegar donde estás, transitar por estas herramientas y sobre todo también cómo han cambiado tu vida, ¿no? Pues mira, realmente todo ha sido de manera autodidacta. Yo desde pequeña siempre me he interesado mucho por la ciencia, por la filosofía, por todo el tema místico, ¿no? Siempre me ha llamado muchísimo la espiritualidad, me ha llamado mucho la atención. Y bueno, a raíz de mi experiencia vital, ¿no? El yoga llegó a mi vida aproximadamente en el 2005, fue cuando tuve mi primer contacto con el yoga, cuando empecé a practicar. Y la verdad que desde el primer día que hice una clase de yoga, sentí que estaba como en casa, ¿no? Todo me resultaba muy familiar. Y gracias al yoga, gracias a practicarlo, bueno, sobre todo Hatha Yoga, ¿no? Que es la parte de yoga físico, que utilizamos el cuerpo como vehículo para explorarnos, conocernos mejor, desarrollar cada vez más conciencia, pues fui conociéndome cada vez mejor y me fui dando cuenta que el plan de vida que había creado hasta ese momento no estaba siendo realmente coherente con mi verdadero ser, ¿no? Yo vengo de la rama de la ingeniería, estudié una ingeniería porque pensaba que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Era como me habían programado desde pequeña, mi familia, la cultura, ¿no? Te va haciendo como unas programaciones, te va como inoculando una serie de creencias. Y yo pensé que, bueno, que eso era lo que yo tenía que hacer, estudiar una carrera con futuro, que tuviese un trabajo seguro, que tuviese una economía estable. Y el yoga me fue mostrando que todo aquello me estaba alejando de mi propósito real, ¿no? De la llamada de mi alma. ¿Por qué? Porque a través del yoga fui desarrollando cada vez más conciencia en mí misma y me fui dando cuenta que ese no era mi camino. Por otro lado, también siempre me he interesado mucho por la astrología porque creo que es una herramienta súper útil para conocernos mejor también. La he estudiado de manera autodidacta también, leyendo libros de astrología, buscando información por las redes, ¿no? Y también es una herramienta que te ayuda a entender cómo eres tú, ¿no? Cómo es tu naturaleza primordial, ¿no? ¿Cuál es tu arquetipo? ¿Cuáles son tus arquetipos, ¿no? ¿Desde dónde te mueves? Y también te ayuda a cuestionarte muchas cosas, ¿no? Desde dónde me muevo, qué es lo importante para mí, cuáles son los aspectos de la vida donde yo siento que tengo más potencial. Entonces todo eso fue creando en mí una nueva visión de quién era yo, hasta el punto en el que en el 2012, y eso fue para mí un punto de inflexión importantísimo, me doy cuenta de que mi camino en la carrera de ingeniería no tenía nada que ver con mi misión de alma y decido abandonar mi profesión y de un día para otro, más o menos, decido dejarlo y dedicarme a estudiar yoga, formarme como profesora porque ya llevaba unos años de práctica personal
y de verdad dedicarme a lo que yo sentía que era mi propósito, ¿no? Que es el de ayudar a los demás también a encontrar el suyo, ¿no? A través de prácticas más espirituales. Y bueno, más o menos ese ha sido el camino que me ha llevado hasta aquí. Llevo desde entonces dedicándome a impartir clases de yoga, ayudar a otras personas a conocerse mejor, a desarrollar cada vez más conciencia y a ir encontrando su propio camino, ¿no? A través de estas herramientas. Porque el yoga, por ejemplo, a través de las posturas, nos ayuda a desarrollar conciencia en nuestro cuerpo físico. Yo hago posturas y entiendo cómo funciona mi cuerpo, entiendo cómo reacciona mi mente cuando estoy en una postura que me resulta incómoda o que me resulta un reto para mí, ¿no? Y a través de la meditación, que es cultivar esos espacios de silencio y de quietud interna, tengo esa posibilidad o me permito, ¿no? Ese espacio para observar los patrones de pensamiento, ¿no? Cuáles son los pensamientos desde los cuales yo me muevo, ¿no? En mi día a día. Todo esto teniendo en cuenta que si hacemos ese ejercicio de discernir, ¿no? ¿Por qué pienso como pienso y actúo como actúo? Pues poco a poco nos vamos dando cuenta de que de manera inconsciente hemos sido programados, ¿no? Programados para tener una serie de creencias y valores que muchas veces están alejados de quienes somos realmente y que al final es lo que va a marcar nuestro destino, ¿no? Entonces un poco ese ha sido mi camino, anclarme en mi propósito y ser valiente y seguir ahí. Y habrás hecho mucho trabajo entonces también de subconsciente, ¿no? Para desprogramarte ese programa que dices que traías, que todos efectivamente y todas traemos en el deber ser o deber hacer. Y cuéntanos un poquito de todo esto o algo así, ¿qué es lo que más te ha servido para el tema del subconsciente? Hombre, la práctica de yoga y meditación es fundamental porque es una herramienta que te permite reconocer los patrones de pensamientos que tú tienes instalados en ti de manera inconsciente. Si hacemos ese ejercicio podemos darnos cuenta que muchas veces miedos que tenemos, inseguridades, no son nuestras, realmente las hemos heredado, pues eso, de nuestra familia, ¿no? Cuántas veces nuestra madre o nuestro padre nos dice, no hagas esto, ten cuidado, o no, tienes que tener una seguridad, o tienes que tener... y nos empiezan como a meter una serie de miedos que no nos corresponden a nosotros, ¿no? Basta con recordar cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños jugábamos y no teníamos miedo a nada. Nos atrevíamos a probar todo, a tener múltiples experiencias. Y en nuestro imaginario creamos nuestro mundo y nos lo creíamos totalmente. Por ejemplo, ¿no? Jugábamos a, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Jugábamos a ser Superman y de verdad creíamos que éramos Superman y no teníamos miedo a equivocarnos, ¿no? Adquiríamos ese papel y jugábamos sin miedo. Entonces, un poco, yo lo que invito con mi programa es a recuperar eso, a recuperar el juego en nuestra vida, sobre todo siendo coherentes con quienes somos realmente y no como la sociedad espera que seamos o nuestra familia, ¿no? O nuestros seres queridos y hacernos responsables, ¿no? Porque al final nosotros somos creadores de mundo, creamos a partir de nuestros pensamientos. Por tanto, si yo pienso que no sirvo para tal cosa o que si hago esto o pruebo a hacer esto, todo va a ir mal, pues obviamente no me voy a atrever a hacer nada y me voy a quedar siempre en ese espacio seguro de aquí no hago nada, no creo nada que a mí me aporte alegría en mi vida, pero tengo una seguridad. Entonces un poco tenemos que valorar si realmente merece la pena vivir así, un poco como encasillándonos en lo que nos han dicho que es lo que tenemos que hacer, o si somos capaces de nosotros ser soberanos, ¿no? Ser seres soberanos y crear la realidad y manifestar la vida que realmente deseamos, ¿no? Un poco esa es la idea del programa que yo ofrezco, permitirnos probar, ¿no? Permitirnos vivir experiencias, no cerrarnos a nada e irnos descubriendo en todas esas experiencias, porque al final la vida se trata de evolucionar, de aprender y de irnos conociendo cada vez más y de tener eso, cada vez más coherencia con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Entonces, la herramienta del yoga es fundamental porque la práctica del yoga y de la meditación nos ayuda a conectar
con esa esencia, que es, bueno, nuestra alma, ¿no? Es el plan de nuestra alma. Es verdad que como siempre estamos muy pendientes de lo que sucede afuera, ¿no? Porque este sistema, este paradigma en el que vivimos tiene mucho que ver con los sentidos, ¿no? Los ojos, vemos lo que sucede afuera, a nuestro alrededor, y nos dejamos influenciar mucho, ¿no? Nos comparamos quizás con otras personas y nos alejamos cada vez más de nuestra esencia, ¿no? Entonces un poco la práctica de yoga te ayuda a volver a tu centro, te ayuda a volver a quién eres tú realmente y a recuperar tu poder personal y desde ahí pues atreverte a crear, ¿no? A crear lo que tú crees que vale la pena. Un poco creo que ese es el mensaje que me gustaría enviar. Así que bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, perfectamente. De hecho, el yoga ya lo hemos tratado mucho, así que creo que ha quedado muy claro, porque claro, a veces el cuerpo es lo primero, ¿no? Cuando tenemos tanta actividad mental, creo que el cuerpo es lo primero, sobre todo en Occidente. Hay muchas personas de Oriente que lo dicen, ¿no? Que los occidentales necesitamos como caña en el cuerpo primero para parar toda esa mente loca que tenemos y tan sobreactivada, ¿no? Entonces sí, has contestado perfectamente. Ujú. Sí, porque además el cuerpo es como, yo siempre lo digo, es como el vehículo que tenemos aquí en esta vida. Y claro, todo lo sentimos a través del cuerpo, pero hay mucha gente que ni siquiera es capaz de entender qué es lo que está sintiendo. Están tan desconectados de sus cuerpos que no entienden. Y el cuerpo nos está enviando mensajes continuamente a través de sensaciones físicas, a través de las emociones que de pronto brotan dentro de nosotros, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que tanto los pensamientos como las emociones son formas de energía que podemos transformar y que las podemos utilizar a nuestro favor. En lugar de, por ejemplo, ¿no? Tengo un pensamiento negativo que puede aparecer en mi mente pues por una situación determinada. Si yo me creo todo lo que aparece en mi mente, es decir, me pongo yo a disposición de mi mente, pues entonces dejo de tener control, bueno, esa palabra no me gusta mucho, pero control de mis actos, ¿no? Me dejo llevar, me dejo arrastrar. Hackear la mente inconsciente se trata precisamente de eso, de aprender a observar los patrones de pensamiento que yo tengo, no identificarme con ellos porque yo no soy mis pensamientos, yo soy la conciencia que está observando esos pensamientos y utilizar la mente, poner nuestra mente a nuestro servicio y transformar esos patrones de pensamiento negativos, transmutarlos y utilizarlos en positivo. Por ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, voy a hacer una entrevista de trabajo. Me pongo nerviosa, pienso que me va a salir fatal porque tengo unas creencias que me han impuesto pues en mi colegio. Cuando era pequeña me decían que yo no valía para esto, o yo qué sé, o mi familia siempre me ha dicho que yo no sirvo para tal cosa. Y yo ya voy como aceptando todo eso y conformando una personalidad en base a lo que me dicen de fuera, sin escuchar lo que realmente siento yo dentro, ¿no? Entonces, cuando yo aprendo a observar mi mente, cómo funciona mi mente, pues puedo elegir, porque además siempre tenemos la opción de elegir qué pensamientos voy a permitir que entren en mi mente y cuáles voy a desechar porque no me sirven, porque a mí no me aportan nada, ¿no? Es como hacernos una limpieza interna, ¿no? Y es importante que lo hagamos y sobre todo es importante que recuperemos la parte espiritual en nuestra vida, porque es verdad que este sistema nos ha desconectado mucho, ¿no? de ese lado y somos seres humanos, pero es que estamos en un cuerpo físico, es verdad, porque estamos en esta dimensión material, ¿no? Pero también somos seres espirituales y hay que tener en cuenta todas esas sensaciones, esas intuiciones que percibimos, ¿no? Esas energías que sentimos, es información que nos llega de otras dimensiones más sutiles y que forman parte de nuestra existencia y que tienen que ver con la creatividad, con la creación, porque al final todo lo que existe es una creación mental, ¿no? Todo es mente, como se dice en la Cábala, ¿no? Todo es mente y el universo es mental y además somos amplificadores de lo que pensamos, porque al final somos energía y vibramos. Entonces, bueno, hay pensamientos que nos hacen vibrar bajo y hay otros pensamientos que nos hacen vibrar alto. Cuanto más alta sea tu vibración, pues
más situaciones y personas positivas que vibren también en esa misma frecuencia, van a aparecer en tu vida. Y al final se trata de eso, ¿no? De ir haciendo esa limpieza de nuestra mente inconsciente, ir desarrollando cada vez más la conciencia y entender que tenemos un cuerpo energético que no se puede ver con los ojos o no se puede tocar, ¿no? Somos algo más que este cuerpo físico, pero que está ahí. Y además podemos hacer una analogía fácil. Hay muchas veces que conocemos a alguien y de pronto sin haber hablado con esa persona, sin conocerla de nada, percibimos como una vibración que no nos resulta rara, ¿no? O no nos gusta, ¿no? Sentimos algo que nos crea rechazo. Pues ese es el cuerpo energético, ¿no? Esa es la energía que nos está dando una información. Y bueno, hay que cultivar todo esto. Obviamente no lo desarrollamos de un día para otro, ¿no? Hay que desarrollar autodisciplina, hay que practicar y como cuando vas al gimnasio que tienes que hacer muchas pesas para desarrollar músculos, pues esto también es como eso, como ir al gimnasio, practicar y observar y practicar estar presente en nosotros, ¿no? Y no tanto mirando afuera. Muy bien, hablábamos de que tiene mucho que ver los mandatos y el subconsciente con los mandatos familiares, ¿no? El entorno cercano. Y yo tengo otra Claro. pregunta que es, ¿pero qué crees que realmente también nos afecta hoy en día a nivel social, ¿no? Además de esos patrones tan cercanos ya a nivel más social, ¿y qué relación tiene esto con los bloqueos en la mente subconsciente y también por ende en que nos separemos del tema de escuchar nuestros dones, ¿no? Y nuestro propósito realmente? Hombre, yo creo que eso viene con la educación que hemos recibido, ¿no? Yo muchas veces les pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti, ¿no? Porque también nos han vendido como un formato de éxito que tiene que ser igual para todos, ¿no? Es como lo que decía al principio. Pues para tener éxito tienes que tener una carrera, tienes que tener un montón de títulos, tienes que tener un trabajo estable donde ganes un montón de dinero y eso es éxito. Bueno, pues ¿te has cuestionado qué es el éxito para ti para empezar? ¿Las decisiones que tomas vienen de verdad de quién eres tú realmente o te dejas llevar por lo que hacen los demás? Entonces un poco tienes que ir desmontando todas esas estructuras, ¿no? Que nos han ido metiendo ahí, programando para que encajemos en este sistema, que al final es como un engranaje, ¿no? Que lo que quiere es que tú estés ahí produciendo, ¿no? Trabajando, pero desconectándonos cada vez más de nuestra esencia. Entonces es eso, es parar y además este año es un año, el 2022 es un año perfecto para hacerlo por una serie de conjunciones que nos van a invitar a mirar adentro, ¿no? Y a desconectarnos un poco del exterior y dedicar más tiempo a estar en silencio y a escucharnos, porque al final todas las respuestas están en nosotros, ¿no? Entonces, si yo pongo el poder afuera y le doy más poder a lo que sucede afuera, a mi entorno, en lugar de escucharme yo y creer y tener fe en lo que mi intuición me está diciendo a través de sensaciones que percibo en mi cuerpo o de energía que percibo, pues ahí voy a estar mucho más empoderada y voy a conectar más con el propósito de mi vida. Por lo tanto, bueno, tenemos que aprender a disociar eso, a entender que hay un mundo externo, porque yo tengo que ir a trabajar y me tengo que relacionar y es verdad que tengo que encajar un poco en mi comunidad, ¿no? Y en el colectivo, pero sin perder de vista quién soy yo y qué he venido a hacer aquí, ¿no? Entonces, eso es un trabajo personal, es un trabajo de autoconocimiento y no es fácil, es verdad. Requiere de tiempo, requiere de compromiso y bueno, hay prácticas que te permiten hacerlo, entre ellas el yoga, la meditación y la astrología, que es una herramienta fundamental, porque la astrología ya te va a ofrecer un mapa inicial de qué tipos de arquetipos forman parte de ti, cuáles son los campos de experiencia donde tú tienes más potenciales y donde tú puedes desarrollar las habilidades que traes contigo, todos esos dones y esos talentos que traes contigo. Y bueno, es un poco, pues, conocernos cada vez más y confiar en que, bueno, hemos venido a crear algo, ¿no? A crear algo nuevo.
Es un poco también soltar es que bueno, como siempre se ha hecho así, ¿no? Que es la típica frase de siempre, ¿no? Como, qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a cambiar yo el mundo que me rodea? Pues bueno, como han dicho muchos maestros y filósofos, pues ese cambio empieza por uno mismo. Y es ese compromiso y esa responsabilidad que tenemos a la hora de decidir, ¿no? Y de elegir qué queremos crear, qué queremos manifestar, ¿no? En nuestro pequeño mundo, en nuestro pequeño colectivo. Bueno, queda muy claro cómo ya se va entendiendo el mapa de las herramientas que tú utilizas, ¿no? Para hackear este subconsciente, que son el yoga para el cuerpo y para enfocarnos. Nos has hablado también un poco, bueno, bastante de la creatividad, de la importancia, ¿no? De la creatividad a la hora de crear nuestra propia vida. Y también de la astrología, ¿no? Que la astrología nos da un poquito un mapa de qué dones tenemos, para qué estamos aquí. No sé si nos puedes dar algún tip, alguna herramienta más así para el día a día, nos preguntan por ahí también por el chat, para activar esa creatividad de manera sencilla, ¿no? Pues mira, yo lo que recomiendo siempre es, como dije antes, recuperar el juego. Recuperar, o sea, nos han vendido un poco que la vida es muy seria y tenemos que estar ahí siempre al pie del cañón y trabajando y bueno, un poco también nos meten el miedo con el futuro y al final lo único que existe realmente es el momento presente, ¿no? Entonces, recuperar el juego en la vida significa... como dice Lila, ¿no? Que por eso el nombre de mi escuela de yoga es Lila Yoga Studio. Lila es una palabra que en sánscrito significa la creación está jugando, ¿no? La vida al final es un juego. Entonces, en lugar de tomarnos la vida con tanta seriedad, pues mejor tómatela como un juego en el que tú eres un protagonista de lo que estás creando. Y el juego es muy importante, ¿no? Para atrevernos a manifestar. Yo, por ejemplo, en mi programa lo que invito en los ejercicios semilla, por ejemplo, es a jugar y a recuperar también los rituales en nuestra vida. Empezando, pues, yo qué sé, quiero atreverme a lanzar un proyecto. Bueno, pues, ¿cuáles son las habilidades que a mí de manera innata se me dan bien, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí se me da muy bien, pues, escribir. Me sé expresar muy bien con la palabra, con la escritura, y es un don que tengo. Claro, para mí, como es algo que hago de manera natural, a lo mejor yo no le doy la importancia que tiene, pero realmente es un don que no todo el mundo tiene. Entonces, si yo acepto que eso es una virtud y que puedo ayudar a otros a través de la escritura, pues a lo mejor me puedo atrever a hacer pues, un taller de escritura donde la gente pueda expresar lo que siente, reconocer a través de la escritura pues, sus emociones, sus patrones de pensamiento, cuáles son los aspectos que les están limitando en sus vidas para evolucionar más, para aportar a la sociedad, para hacer un servicio a los demás. Entonces es un poco recuperar eso, abrirnos a las experiencias, ¿no? Es algo que creo que se nos ha olvidado, ¿no? Porque desde pequeños ya un niño desde pequeño tiene muy claro lo que quiere, lo que le gusta, pero nos van limitando, ¿no? Nos van diciendo, pues si un niño es muy activo y está muy conectado con su cuerpo, ¿no? Y le gusta moverse, y le gusta hacer deporte, a lo mejor pues el sistema te dice que no, que eso no sirve para nada, que para qué te vas a poner a mover tanto el cuerpo si eso no tiene futuro. Y tú ya desechas esa virtud que tienes. Y a lo mejor a través de ese don que tú tienes de entender el cuerpo, pues a lo mejor te puedes convertir en un profesor de danza o un coreógrafo y crear una obra preciosa que aporta un montón de alegría, ¿no? Y de beneficios a la humanidad. Entonces es un poco recuperar eso, sobre todo recordar cuáles eran los juegos que más nos gustaban cuando éramos pequeños, con los que podíamos pegarnos horas y horas jugando y se nos pasaba el tiempo y no teníamos ningún tipo de conflicto, ¿no? Interno. Y por eso es importante que también en las escuelas permitamos que los niños desarrollen esa creatividad, respetemos las inteligencias múltiples, porque no todos tenemos que ser iguales y tenemos que estar cortados por el mismo patrón. Cada uno tiene una inteligencia innata. Algunos tienen más facilidad de palabra y se les da bien comunicar,
otros tienen más facilidad espacial y pueden ver figuras y son más, se les da bien la pintura, el arte, el dibujo, a otros tienen una inteligencia auditiva y se les da mejor la música. Yo recuerdo de tener, porque he sido profesora también de infantil, recuerdo de tener un niño que era un amor, que le encantaba la música y ese niño yo estoy convencida de que va a ser músico y que va a ser baterista, porque desde que tenía 3 años él cogía lo que se iba encontrando, una lata, una percha, un no sé qué, iba construyendo su batería y él se pegaba jugando a que era baterista y ahí se pegaba el día. Y lo veías que estaba tan feliz, lo veías que vibraba tan alto y que estaba haciendo lo que realmente había venido a hacer aquí. Entonces es un poco recuperar ese espíritu, ¿no? Esas ganas de jugar con la vida, porque si lo hacemos, estoy convencida de que nos vamos a alinear con nuestro propósito y se trata sobre todo de sentirnos felices, porque hemos venido aquí a ser felices, no hemos venido aquí a cumplir las expectativas de los demás. Hemos venido aquí a cumplir nuestras propias expectativas. Entonces, bueno, es un trabajo profundo, como dije antes, no se consigue de un día para otro, pero simplemente el hecho de darnos el espacio de observar eso, de discernir, de cuestionarnos en base a qué hemos construido en nuestra vida hasta este momento y si de verdad lo que hacemos cada día está alineado con lo que de verdad sentimos que queremos hacer y que nos aporta alegría, pues bueno, ese es un buen comienzo, ¿no? Para ver si estamos en el camino de nuestro propósito o estamos totalmente desviados. Simplemente sintiendo el cuerpo y escuchándonos y dándonos el espacio para de verdad reconocer si la actividad que yo hago cada día me hace bien y yo me siento bien y soy feliz, ya esa es una señal. Si soy feliz con lo que hago, voy por buen camino. Pero si a mí me cuesta cada día levantarme por las mañanas, ir a trabajar al trabajo que sea que tenga, y me supone como un esfuerzo, por ahí no vamos bien. Así que dedícate a otra cosa o empieza a jugar. Bueno, súper bonito todo lo que comenta Nathalie y además también súper esclarecedor, ¿no? Y a la vez son cositas sencillas, que es como dices, Eso escucharnos, sentir qué emociones están ahí, ¿no? Que eso sí que nos habla la emoción y no toda esa información que tenemos en el subconsciente que no es ni nuestra, como bien decías. Así que súper de acuerdo. Y qué bonita también esta invitación al juego, porque a veces vemos la palabra creatividad y asusta, ¿no? Parece que ya pensamos en arte, en artistas, en cosas enormes, en cosas que cuestan. Así que me encanta ese enfoque. Y bueno, nada, de comentar a la audiencia que las redes sociales de Nathalie estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube para que podáis ir allí a ver su trabajo, a todo aquel que le resuene. Y me gustaría que antes de pasar a las preguntas del público, Bella, nos cuentes un poquito más sobre tu escuela. Pues mira, mi escuela, Lila Yoga Studio, nace en el año 2015 a raíz bueno, de ese punto de inflexión en mi vida que fue en el 2012 cuando yo decido abandonar mi carrera como ingeniera porque no me aportaba ninguna felicidad, la verdad. Bueno, me fui 3 años a Barcelona, me formé como profesora, tuve la suerte de aprender con maestros increíbles y yo vivo en Canarias y a la vuelta a mi tierra pues decido jugar. Y decido jugar ofreciendo esta herramienta intentando ayudar a los demás, ¿no? Más que nada basándome en mi propia experiencia, porque a raíz de mi experiencia yo me pregunto, ¿cuántas personas habrán en mi misma situación? Que están ahí atrapados en una vida que realmente no les aporta nada, ¿no? Entonces Lila Yoga Studio es una escuela que ahora sobre todo se está enfocando en la escuela online a raíz de los acontecimientos del 2020 que nos dio la oportunidad de conectar también a través de las redes. Pues ahora mismo ofrezco sobre todo clases online donde tú puedes venir cuando quieras a hacer una clase en vivo, si te apetece, en directo. Y también en la página web puedes encontrar una videoteca donde cada semana voy colgando clases grabadas para que tú puedas, cuando tengas tiempo, porque cada uno tiene sus horarios y sus responsabilidades, pues hacer clases de yoga e ir conectando con esta práctica del desarrollo de conciencia. De todas formas, en la web tienes toda la información si quieren profundizar más. Eso es, por ahí va a estar toda la información. Bueno, vamos a pasar a las preguntas.
que hay varias y son interesantes. José Arturo Campuzano desde YouTube nos pregunta, desde México, ¿el lenguaje del inconsciente es un mecanismo de protección o es un mecanismo de creencias que se construyen en nuestra etapa de la niñez? ¿De qué manera las hacemos conscientes para sanarlas? Hombre, yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Un poco... ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, desde el principio? ¿El lenguaje del inconsciente es un mecanismo de protección o es un mecanismo de creencias que se construyen en nuestra etapa de la niñez? Las dos cosas. Desde la niñez ya, desde, como dije antes, nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno nos influye muchísimo. Entonces ya desde pequeños nos están inoculando una serie de valores y de creencias. Y claro, nosotros somos niños, estamos construyendo nuestra personalidad, no nos conocemos del todo, dependemos de adultos y claro, vamos forjando nuestra personalidad a partir de esos valores que nos imponen, ¿no? Y construyendo nuestra personalidad desde ahí. Y claro, también tiene que ver con inseguridades, pues sí, porque uno quiere encajar, ¿no? Quiere encajar en el medio en el que ha nacido y por temor a no encajar o a no encontrar un camino, pues un poco uno se va adaptando a lo que el entorno le va diciendo que tiene que hacer. Entonces vas creando una serie de creencias y de pensamientos inconscientes que son los que van forjando tu vida, ¿no? Porque al final lo que crees es lo que creas. Tus creencias son los que es lo que va a hacer que la forma que tenga tu vida, ¿no? Es lo que va a dar lugar a la creación que tú estás manifestando en tu día a día, porque todos somos creadores de mundos, todos creamos a partir de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces todo está ligado, claro que sí. Los miedos, las inseguridades vienen también de nuestra mente inconsciente, por eso es importante observar nuestros pensamientos. Es importante para poder transmutarlos, transformarlos en algo que sea positivo, ¿no? Para nosotros. No tenemos por qué sentirnos nunca limitados. Desde que alguna situación o algún pensamiento nos genere tensión, y por eso es importante saber escuchar nuestro cuerpo y darnos el espacio para hacerlo, esa es una señal de que ese pensamiento no es tuyo. Es un pensamiento que has heredado. Entonces, por eso es tan importante el trabajo del cuerpo, la conexión con nuestro cuerpo físico, pero también con nuestro cuerpo energético. Esa es la base de la práctica de yoga y de la meditación. Por supuesto que tiene que ver, sí. Claro, bueno, y ahí también contesta a esta segunda pregunta que nos hacía, ¿no? Que de qué manera las hacemos conscientes, pues observando. Es que es un trabajo de observar, observar, observar. Y se sanan, pues como bien nos comenta Natalie, ¿no? Conectando con nuestro ser y realmente escuchando lo que sí queremos hacer y supongo que cambiándolas, ¿no? Por las anteriores. Así que Sí, porque desde el momento que tú observas, desde el momento que tú te das el espacio de observar esos patrones de pensamiento y desidentificarte de ellos, porque tú no eres esos pensamientos, tú eres la conciencia que está observando. Es como si miraras tu cabeza desde atrás, ¿no? Y estuvieses viendo ese batiburrillo, ¿no? De diálogo mental que hay ahí. Desde que tú te paras a observar, ya le estás quitando fuerza a esos pensamientos inconscientes que mueven tu vida. Entonces, por eso es tan importante darnos el espacio para estar en silencio. Y no nos lo permitimos porque muchas veces nos da miedo lo que pueda aparecer en ese silencio, ¿no? Preferimos estar entretenidos y mirando afuera y nos vemos una serie de Netflix o nos vamos al gimnasio para no enfrentarnos con nosotros mismos, pero es necesario hacerlo. Si que de verdad queremos evolucionar y madurar y transmutar cosas y crear algo nuevo, tenemos que hacer este ejercicio. Y eso es práctica y autodisciplina. Pero se consigue, sobre todo si tienes ese espíritu juguetón, ¿no? Divertido. pues seguro que sí, creo que toda nuestra audiencia lo tiene, así que ánimo y a por ello, desde luego. Nuestra Sí, sí. amiga Valeria en esta ocasión nos ve desde YouTube y nos pregunta desde República Argentina. Natalie, gracias. ¿Crees que a mis 49 años todavía estoy a tiempo de comenzar a crear en mi vida ahora que estoy despertando espiritualmente? Por supuesto que sí. La edad, bueno, la edad es un concepto también bueno, yo la verdad que no pienso mucho en mi edad, ¿no? No sé, y no tiene nada que ver, siempre estamos a tiempo, eso no es una excusa. Muchas veces nos ponemos excusas y no estoy diciendo que Valeria lo esté haciendo en este momento,
Pero de nuevo, a veces nos aferramos otra vez a valores y creencias que nos limitan, ¿ves? A lo mejor nos han hecho creer que a los 25 años ya tú tienes que tener clarísimo tu futuro, tu carrera y todo lo que vas a hacer en tu vida. Para nada. Estamos aprendiendo cada día. Cada día es una oportunidad para conocernos mejor y cada día es una oportunidad para tomar decisiones nuevas y elegir desde otro lugar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a cerrar a eso? Por supuesto que todavía estás a tiempo para crear lo que tú quieras, que solo depende de ti. Y bueno, y te invito a que lo hagas además, porque el mundo, este mundo necesita gente que se atreva a crear algo nuevo. Sobre todo que a crear desde lo que tú sientes que has venido a hacer, desde lo que a ti te motiva, desde lo que a ti te aporta alegría, desde lo que a ti te pone, por decirlo de alguna manera así un poco, un poco fuerte. Pero es que es eso. Eso es lo que va a hacer que tu energía y tu vibración aumente, ¿no? Por supuesto que estás a tiempo de hacer lo que quieras. Te invito a que lo hagas. Totalmente. Además es una edad que hoy en día es de ser muy joven, ¿no? Así que muchas gracias por los ánimos. Claro que sí, amiga, ánimo. Y bueno, vamos a pasar a la próxima pregunta que nos la hace Victoria desde YouTube. Nos dice, gracias por la teoría. ¿Cómo hackear el inconsciente? ¿Algo más práctico? Algo más práctico. Bueno, pues no sé, te podrías hacer varias preguntas, por ejemplo. em, el tiempo que invierto cada día, ¿no? En mi trabajo. Me aporta, es algo que a mí me aporta algo bueno en mi vida, me hace sentirme feliz. ¿De dónde viene ese pensamiento de que yo tengo que hacer esto porque si no, no puedo hacer otra cosa? ¿Te has parado a hacer ese cuestionamiento, ese discernimiento o lo haces de manera automática porque piensas que no hay otra opción? O cómo te sientes cuando piensas en renunciar tu trabajo actual, por ejemplo, por hablar del trabajo porque casi todos estamos como un poco ahí metidos, ¿no? Cuando piensas en renunciar en tu trabajo y en atreverte a dar un paso hacia lo que tú crees que sería más productivo para ti, ¿cómo te sientes? ¿Desde dónde viene esa emoción? ¿Qué piensas? ¿Realmente lo piensas o como los demás no lo hacen, tú tampoco te atreves? Un poco es darnos esa posibilidad, ¿no? De cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos todo, porque al final es, como dicen muchas filosofías, hay que desaprender para volver a aprender, y eso es una frase que está súper utilizada, pero es que es verdad, es real, ¿no? Entonces, bueno, es aprender a hacernos nuevas preguntas, ¿no? Y sobre todo, yo lo que invito a la gente es a visualizar el mundo que tú crees que sería ideal. O sea, ¿cómo te imaginas un mundo mejor? Date un espacio, cierra los ojos, respira. ¿Cómo visualizas tú tu vida ideal? Donde tú te sientes pletórica, donde cada día vamos, te dan una ganas de levantarte por las mañanas y empezar el día porque estás haciendo lo que a ti te gusta. ¿Cómo te sientes? Desde ahí es de donde vas a empezar a moverte, es de donde vas a llevar la acción, ¿no? Porque al final el sentimiento, el pensamiento, todo eso te va a llevar ahí, porque vas a empezar a moverte desde otro lugar, desde otra energía. Y la vida además es así. Cuando tú vibras ahí con esa idea de que tú lo vas a conseguir y es lo que tú quieres, la vida te va a empezar a poner situaciones para que suceda, porque la vida es creatividad, todo es creación. Entonces, si nos desvinculamos de la creación, nos estamos desconectando de la vida. Entonces, es dar esos pasos, que al principio cuesta, ¿verdad? Porque estamos muy programados para cumplir un prototipo, ¿no? Entonces, bueno, ve cuestionando todo, de dónde vienen esas creencias, ¿no? Que te limitan, si de verdad son tuyas o no, ¿no? Entonces también pensar dónde te ves tú dentro de un año, de 2 años o de 5. ¿Te ves en el mismo lugar donde estás? ¿O crees que podrías estar en un lugar mejor? ¿Y cuáles son los obstáculos que te alejan de ese lugar? Vamos a hacerlos conscientes, vamos a ver qué te aleja de ese proyecto que te gustaría materializar. Te aleja a lo mejor, pues que ahora no tienes tiempo a lo mejor para dedicarle la energía a ese proyecto, porque claro, ahora se lo estás dedicando a esta otra cosa que no te aporta nada. Entonces tienes que ir tomando conciencia de que, claro, ¿cómo voy a crear algo nuevo si no he soltado lo viejo? Pues tendré que ir tomando pequeñas decisiones que me acerquen a ese lugar al que quiero llegar, ¿no? Entonces es todo un trabajo de ver, vale, quiero dar este paso, pero uy, me viene un pensamiento de qué miedo, no, me da miedo soltar lo otro, pero ¿de dónde viene ese miedo? ¿De verdad es mío? No pasa nada, sí.
cuando empezamos a caminar, por ejemplo, nos vamos a levantar y nos vamos a caer un montón de veces. Pero no por eso vamos a renunciar a caminar, ¿no? Imagínate que tú eres pequeño y empiezas a gatear, empiezas a ponerte de pie y te caes y ya dices, uy, ¿qué va? Lo de caminar para mí no es, por ejemplo, ya no tengo más energía. Y ya me quedo sentado toda la vida, no podríamos ir a ningún lado, ¿no? Entonces hay que superar esas limitaciones. Sí, muy cierto. Y además el tema de las preguntas es verdad que yo creo que también es como lo más eficiente para el subconsciente. Y es cierto que es algo práctico al final, ¿no? Que a veces pedimos cosas prácticas y estamos pidiendo algo muy materializable, y realmente es verdad que el tema de las preguntas, ¿no? Porque van a la raíz de esa emoción que nos está realmente, pues, muchas veces parando, ¿no? Y demás. Así que espero que haya sido respondida, porque yo creo que desde luego que sí. Y bueno, ahora sí estamos llegando ya al final, y yo quiero que nos hables un poquito más sobre ese curso antes de marcharnos, Nathalie, ese curso que ofreces. Bueno, pues este curso se llama Jugando tu vida, todo en relación a lo que hemos estado hablando durante la entrevista. Es un programa de 21 días en el que yo, bueno, te propongo recuperar el juego en tu vida. Un programa que combina, por un lado, la práctica de yoga y meditación y de movimiento, porque es fundamental tener un cuerpo físico sano, porque si no tenemos un cuerpo físico sano no vamos a poder movernos en esta realidad y no vamos a poder manifestar nada creativo, porque vamos a estar pendientes de nuestro cuerpo, ¿no? Si nuestro cuerpo no está sano, nos va a limitar a la hora de manifestar, ¿no? Entonces la práctica de yoga te ayuda a purificar tu cuerpo, a desintoxicarlo, a despertar tu energía creativa, y todo eso te va a ir ayudando a desarrollar cada vez más conciencia y más autoestima, que es lo que te va a dar el impulso para atreverte a dar los siguientes pasos, ¿no? Entonces la práctica de yoga y meditación es fundamental ahora mismo más que nunca para desarrollar conciencia, y se trata de eso, desarrollar conciencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Por otro lado, también utilizo la astrología, porque muchas veces no nos conocemos, no entendemos quiénes somos, ¿no? Entonces la astrología es una herramienta muy, muy útil, porque nos permite entender quiénes somos y qué hemos venido a hacer, cuáles son los dones, los talentos que traemos con nosotros, cuáles son los campos de experiencia donde vamos a poder desarrollar más nuestro potencial, porque cada uno, según bueno, nuestros arquetipos, pues vamos a tener eso, más facilidad para movernos en unos ámbitos u en otros, ¿no? Entonces, claro, hay que ser coherentes con eso, porque ahí es donde vamos a desarrollar más nuestra creatividad. Y luego los ejercicios semilla, que es lo que te va a ayudar a ponerlo en práctica. Ejercicios sencillos para que empieces a dar los primeros pasos. Un poco es el resumen del programa, pero bueno, ya me gustaría a mí tener más tiempo para hablar más profundamente. Sí, estamos a un minuto de cerrar, así que te agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante, Bella. Yo te mando un abrazo enorme y agradezco que hayas compartido toda esta sabiduría y esta luz con Mindalia. Así que te dejo un minutín para que puedas decir 2 palabras para despedirte y nos marchamos. Muchísimas gracias a Mindalia, muchísimas gracias a ti, Elena. Ha sido un placer estar contigo hoy, hablando y compartiendo. Y me voy a despedir con una frase que leí hace muchos años, una frase de Mahatma Gandhi, que dice así, dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Así que vamos a cuidarnos y a dedicarnos tiempo para conocernos mejor, porque depende de nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, y a vosotros, por supuesto, por vuestro interés y por estar al otro lado. Os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales para no perderos ni uno de los vídeos que más os gustan, porque además el algoritmo os va recomendando por temas que os suelen gustar, ¿no? Va ahí como detectando. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.